A los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y quiero que podamos leer juntos solamente en esta mañana 5 versículos, del 3 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay un anuncio en la televisión que seguramente algunos de vosotros habéis visto. Es un anuncio que tiene que ver con un seguro. Se ve una madre que llega al hospital. Le han dicho al parecer que su hijo estaba allí. Un niño, se llama Carlos. Y en cuanto la madre entra al hospital, ¡Carlos! Y el niño dice, no pasa nada. A Carlos se le ve un poquito más adelante cuando es un adolescente. Al parecer estaba participando en un partido de fútbol y se ha lesionado y sale cojo, ayudado por su entrenador y el entrenador le dice, ¿estás bien, Carlos? No pasa nada, no pasa nada. Unos años más adelante se ve a Carlos siendo ya un hombre adulto, al parecer en el lugar de trabajo, se está lavando la cara, parece como que no se encuentra bien y entra un compañero o su jefe de trabajo y le dice, Carlos, ¿pasa algo? No pasa nada, no pasa nada. Y luego un poquito más adelante se ve ya a Carlos en una cuarta y última escena, ya al parecer casado, se encuentra delante de un médico. Al parecer no se encontraba bien de salud y mira a su médico y Carlos es el que pregunta diciendo, no pasa nada, ¿no? Su médico le mira y le dice, Carlos, sí pasa, pero tranquilo, no estás solo, estás en buenas manos. Y luego se anuncia qué clase de compañía de seguro es, incluso se nos dice que los primeros 4 meses es gratis. Bueno, sabemos cómo está Carlos y sabemos que está en buenas manos, no tiene por qué preocuparse. Por cierto, ¿qué tal ha ido tu semana? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor que Carlos? ¿O estás peor? Muchas veces nos encontramos aquí como creyentes, o ya sea que también nos veamos entre semanas y nos preguntamos, por regla general esta pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y por regla general solemos decir, pues bien, estoy bien. Y otros añaden, bueno, si no entramos en detalles, estoy bien. Se lo decía hace poco a unos compañeros pastores, estábamos en una reunión y le comenté esto. Y me dijo, bueno, en mi iglesia se suele cambiar un poco la frase. Cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, se suele responder, bueno, estoy bien. Si no comemos, llegamos a final de mes. O sea que, en cierta forma, cada uno puede expresar su situación de diferentes maneras. Y es cierto que aunque por regla general, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás?,
solemos decir, estoy bien. La realidad es que muchas veces no estamos bien. Hemos tenido una semana con circunstancias, situaciones muy complejas, ya sea por cuestiones laborales, ya sea por cuestiones con los hijos, padres con los hijos, que a veces los hijos dan muchos problemas. Bueno, y los padres cuando son mayores también dan problemas, algún problema, a sus hijos. Quizás son situaciones que tienen que ver con el matrimonio o con compañeros de estudios con los cuales pues hay cierta fricción. Pero la realidad es que también los creyentes pasamos por momentos de mucha dificultad en diferentes niveles, en diferentes estados de nuestra vida. Como decíamos la vez anterior, cuando estuvimos ya mirando estos primeros versículos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, él dedica mucho espacio a hablarnos acerca del sufrimiento, un asunto que sale repetidamente a lo largo de toda esta carta, hasta el punto que puede llevarnos a pensar que el tema principal de esta carta es el sufrimiento, que Pablo está poniendo todo el énfasis en este asunto. Pero lo cierto es que esto no es verdad, no es verdad. Realmente Pablo, aunque habla del sufrimiento por el cual él pasó, y también los corintios, sufrimientos que tú y yo también podemos pasar como cristianos, lo cierto es que él especialmente pone el énfasis no tanto en el sufrimiento, sino más bien en el consuelo que recibimos de Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles, en el consuelo. El apóstol Pablo es sin duda alguna el escritor del Nuevo Testamento que más habla del sufrimiento, pero al mismo tiempo el escritor que más habla acerca del consuelo que recibimos de Dios. Y en especial esto lo vemos en la carta a los Corintios, su segunda carta. Y en cierta forma el texto más representativo que habla acerca del consuelo es el texto que tenemos para el día de hoy. Capítulo 1, versículos 3 al 7. Es interesante que en estos 5 versículos, nada más que en 5 versículos, hasta en 10 ocasiones, Pablo hace referencia al consuelo, ya sea que utilice el sustantivo o el verbo. Hasta en 10 ocasiones, en 5 versículos. No cabe duda que es una palabra importantísima, clave, principal en esta carta. Por tanto, hermanos y hermanas y amigos y amigas, desde el comienzo de su carta, y vamos a ver que prácticamente a lo largo de todo este libro, Pablo quiere resaltar, enfatizar, recordarnos que si es cierto que el cristiano, por muy cristiano que sea, por muy creyente, por muy espiritual, por muy cerca que camine de Dios, todos vamos a pasar a lo largo de nuestra vida como cristianos momentos de dificultad, momentos de aflicción. No hace falta que busquemos los problemas, las situaciones difíciles, estas van a venir a nosotros. Y como decíamos en la última ocasión, recordando las palabras de Pablo a Timoteo, que cualquiera de nosotros que quiera vivir piadosamente, que queremos vivir según lo que Dios nos enseña en su palabra, tiene que saber que va a padecer, que va a vivir el sufrimiento en su vida de una u otra manera. Esa es la realidad. Y Pablo desde el comienzo de su carta quiere recordarnos esto, ¿vale? Vamos a sufrir, vamos a experimentar la aflicción, es cierto, pero igual de cierto, que nadie le olvide. A lo largo de ese proceso, tú y yo como creyentes vamos a tener a Dios a nuestro lado. Vamos a experimentar que Él es un Dios de toda consolación y que está precisamente a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos, para decirnos, venga, adelante, tú puedes, yo estoy contigo. Y por tanto Pablo quiere de manera especial señalar esto,
de tal manera que cada uno de nosotros en la situación personal por la cual pueda estar pasando, que recordemos que en medio de esa situación Dios nos da los recursos necesarios para poder resistir, soportar la prueba y salir con éxito. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor a través de su palabra. Por tanto, si es cierto que a Carlos se le dijo, no estás solo, estás en buenas manos. Los creyentes, aquellos que hemos conocido a Cristo, sabemos que tampoco estamos solos. Y no porque tengamos una compañía de seguro detrás de nosotros, no, sino porque tenemos a nuestro lado aquel que ha prometido estar con nosotros por siempre. Hemos cantado hace un momento que lo que promete Dios, Él lo cumple. Y Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Continuamente, lo veamos o no lo veamos, lo sintamos o no lo sintamos, el Señor está con nosotros, está a nuestro lado. Esto de sentir, sabéis que lo digo porque en más de una ocasión he comentado que hay personas, creyentes, hermanos nuestros en la fe, que en muchos momentos de su vida sienten dolor, tristeza, porque no sienten a Dios en sus vidas. No sienten que el Señor esté con ellos y dudan de si realmente Dios les ama o no les ama. Pero hermanos y hermanas, lo he dicho y lo voy a volver a decir en esta mañana y lo voy a seguir repitiendo. Tu fe y mi fe no están puestas en los sentimientos. Está puesta en una persona llamada Jesús de Nazaret. Y si Él ha prometido que va a estar con nosotros por siempre, aunque yo no lo sienta, Él está conmigo. Él no me ha abandonado. Puede que esté pasando por un túnel muy oscuro, pero tranquilo. Espera que la luz aparecerá. Él está con nosotros. Hay al menos 4 cosas que me gustaría señalar de este texto que acabamos de leer. Versículos 3 al 5. 3 cosas que nos recuerda el apóstol Pablo y sería bueno que tú también y yo lo recordáramos en esta mañana. En primer lugar, me gustaría recordar, hermanos y hermanas, esto es para ti, para mí. Para los que no sois creyentes, esto no es para vosotros. Solo para los que somos ya salvos. En medio de la aflicción es posible, y no solamente posible, sino que es necesario que tú y yo continuemos adorando a Dios. La adoración podemos dársela al Señor incluso en medio de la aflicción. Es interesante cómo empieza el texto que hemos leído. Recordemos, los primeros 2 versículos Pablo los coge para saludar, era el protocolo en aquel tiempo. Y una vez que ha saludado a la iglesia en Corinto, versículo 3 dice, bendito, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Es interesante lo que Pablo está diciendo en este momento. Bendito significa alabado. Es una expresión, un término que expresa gratitud, adoración. Y esto es asombroso, por lo que ya hemos estado mencionando. Pablo va a tener ahora un discurso, una exposición donde va a hablar del sufrimiento, del propio y del sufrimiento de los corintios y el de todos aquellos que quieran ser fieles al Señor. Él lo está pasando mal en este momento, Lo había pasado mal, lo está pasando mal y lo va a seguir pasando mal. Pero incluso en medio de esa situación, Él comienza con una oración de gratitud, de alabanza, de regocijo. Bendito sea el Dios. Da igual lo que yo esté pasando ahora mismo. Yo quiero adorarle, yo quiero exaltarle, expresar mi gratitud a Él. Qué bueno, ¿verdad? Claro, uno se pregunta, ¿es posible hacer esto? ¿Es posible adorar a Dios en medio del dolor? ¿En medio de una situación desesperante? ¿En medio de una situación donde no encuentro una salida? Ya sea por problemas físicos, de salud, ya sea por problemas de trabajo, problemas en el hogar.
Da igual la situación que ahora mismo tú estés viviendo. ¿Es posible que adoremos a Dios en medio de la aflicción? El apóstol Pablo, como vemos en el resto de los autores del Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, nos dicen que sí es posible. Y no solamente posible, sino también necesario que tú y yo adoremos al Señor a pesar de nuestro sufrimiento. Pablo no estaba hablando con ironía, hermanos y hermanas. Sabemos que incluso algunas de sus cartas él las escribió desde la cárcel. Por ejemplo, la carta a los Filipenses, ya Miguel Ángel hacía un comentario la semana pasada. Una carta que tiene tan solo 4 capítulos. Y en cada uno de esos capítulos Pablo continuamente está hablando del gozo, del regocijo. Hermanos y hermanas, cuando Pablo escribe esto, él estaba en la cárcel esperando su inminente ejecución que podía llegar en cualquier momento. Es cierto que luego al parecer no fue así. Él salió de la cárcel, más adelante lo volvieron a meter y luego sí al parecer lo decapitaron, según dice la tradición. Pero Pablo, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, él continuamente anima a los hermanos a regocijarse en el Señor siempre, siempre, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. Con esta oración que tenemos ahora delante en 2 de Corintios capítulo 1, con esta oración de alabanza, Pablo quiere desafiar a los corintios y también a nosotros en el día de hoy. Nos quiere desafiar para que podamos comprender que si es cierto que Dios permite el sufrimiento en sus hijos, Él lo permite, cierto. Ese sufrimiento Él no lo permite para que nos produzca un mal, sino más bien Él lo presenta como una oportunidad para que tú y yo podamos madurar, crecer en el Señor, que cada día nos podamos parecer más a su Hijo Jesucristo. Pablo al menos alaba a Dios por 2 razones, sobre todo en estos primeros versículos del 3 al 11. Por un lado, él bendice a Dios por quién es Dios. ¿Quién es Dios para mi vida? No sé si alguna vez tú te has parado y cuando vas a orar, ya sea a nivel individual en casa o aquí como congregación, si somos conscientes de la importancia, como vemos sobre todo en los salmos, cómo los salmistas comienzan orando, adorando a Dios, básicamente reconociendo quién es Dios para ellos. Qué importante es esto, Señor, hermanos y hermanas, que este elemento esté en nuestras oraciones. Bendecir, alabar a Dios por quién es Él. Esto es lo que hace Pablo en los primeros 5 versículos que hemos leído. Luego del 8 al 11, él bendecirá a Dios por lo que Dios hace en su vida y en la vida de la iglesia. Y Pablo describe a Dios al menos de 3 maneras. Versículo 3. Él dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Pablo describe a este Dios suyo como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, sabemos que el Evangelio, la palabra Evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. Básicamente lo que significa esa palabra. ¿Y por qué son buenas noticias el Evangelio? Bueno, entre otras cosas porque se nos dice que el Dios creador de este mundo, el Dios creador del cielo y la tierra, se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice que el único camino para llegar al Padre es el mismo. Yo soy el camino y nadie puede ir al Padre, al cielo, si no es por mí, dice Jesús. Ahora cuando Pablo dice que Dios, su Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, con esto no está diciendo que el Hijo sea inferior al Padre, no, sino lo que está diciendo es que entre el Hijo y el Padre existe una relación única y especial que no tiene con nadie más. Cuando Jesús resucitó, nos dicen los evangelios,
Él se apareció a diferentes personas, entre ellos a una mujer llamada María Magdalena. Y cuando se le apareció a María Magdalena, Jesús le dijo: mira, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir, todo aquel que quiere conocer a Dios el Padre, lo tendrá que hacer a través del Hijo, Jesucristo. Es interesante cómo lo expresa en este texto el autor de la epístola a los hebreos, nada más comenzar esta epístola. Él decía que en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Pero ahora, dice el autor de la epístola, ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos, el universo, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él, es decir, el Hijo, Jesucristo, es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Pablo adora a este Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pablo habla acerca de este Dios como el Padre de misericordia, sigue diciendo versículo 3. Es interesante que la palabra Padre es utilizada en algunas ocasiones para hacer referencia a la causa, a lo que origina, a la fuente de donde procede algo. En cierta forma, Pablo está diciendo en nuestro texto, versículo 3, está diciendo que el Padre, Dios el Padre, es la fuente inagotable de donde proviene toda misericordia, toda misericordia. Hemos cantado hace un momento que las misericordias de Dios son nuevas hoy. El Dios de misericordia sigue diciéndonos en esta mañana que nos ama a cada uno de los que estamos aquí y a los que nos están viendo a través de internet. Y no solamente nos ama, sino nos dice que Él es un Dios perdonador precisamente porque es un Dios de misericordia. Fijaos cómo lo expresa aquí el salmista en el Salmo que tenéis ahí, Salmo 86, versículos 5 y 15. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice otro texto en Miqueas: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este Dios de amor, este Dios misericordioso, y ahora me dirijo especialmente a los amigos y amigas que estáis aquí, aquellos que aún no habéis conocido de manera personal al Señor Jesucristo. Hoy Dios te recuerda que Él tiene misericordia para con cada uno de los pecadores, que da igual los pecados que tú hayas cometido. Él en esta mañana quiere tomarlos y echarlos al fondo del mar. Él quiere perdonarlos. Él te quiere limpiar de toda maldad. No hay ni un solo pecado que tú puedas cometer que Dios no pueda perdonar. Aunque tus faltas sean muchas, hemos cantado. Aunque nuestras faltas,
Cuando habla de faltas, está hablando de pecados. Aunque nuestros pecados sean muchos, la gracia de Dios es mucho más abundante. Y Él quiere derramarla esta mañana sobre todos aquellos que la imploren. Podemos ya ser sus hijos, que ya hemos sido perdonados por Cristo Jesús, ya hemos descansado en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, pero aún así reconocemos que seguimos fallándole. Y quizás en esta semana, en este día, en esta mañana, antes de venir aquí, quizás hemos hecho algo que a Dios no le ha agradado. Él quiere perdonarlo, quiere perdonar nuestros pecados si se lo pedimos, si los confesamos. De igual manera, los tuyos también, amigo y amiga. Y no solamente quiere perdonar tus pecados, sino quiere darte una nueva vida. Y lo hará si tú se la pides. Él es el Dios de misericordias, de misericordias. Y en esta mañana Él quiere ofrecértela, si tú realmente se la pides. Pablo no solamente considera a este Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en segundo lugar el Dios de misericordias, y en tercer lugar describe a Dios como el Dios, fijaos, de toda consolación, sigue diciendo versículo 3 de nuestro texto. Como ya hemos señalado, Pablo es el escritor del Nuevo Testamento que más habla acerca del consuelo, del consuelo. ¡Qué palabra más hermosa! Una palabra que se repite aquí, como hemos dicho, hasta en 10 ocasiones. Básicamente, hermanos, hermanas y amigos y amigas, la palabra consolador significa uno que es llamado a nuestro lado con el propósito de ayudarnos cuando estamos pasando por la aflicción. Eso es un consolador. Pablo bendice a Dios, alaba a Dios porque Él es el Padre nuestro que está en los cielos, pero también el Padre nuestro que está a nuestro lado, a tu lado y a mi lado, para consolarnos, para fortalecernos cuando estamos pasando por situaciones de dificultad. Es el Dios de toda consolación. Y es interesante que el apóstol Juan, él va a utilizar una palabra en griego que es de la misma familia que la palabra que tenemos aquí para consolación. Juan hace referencia al Espíritu Santo, como también al Señor Jesús, llamándoles el Consolador. Por ejemplo, ya esto también lo dijo la semana pasada Miguel Ángel, en Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesús, en ese momento en que se está despidiendo de sus discípulos, Él les dice: no se turbe vuestro corazón, no estéis tristes, yo me voy, pero no voy a dejar solo, voy a enviar con vosotros al Consolador. La palabra griega que aparece ahí es la misma palabra que luego Juan va a utilizar en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, cuando nos dice: hijitos míos, no pequéis. Dios no quiere que pequemos. Ahora bien, dice Juan, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Al Señor Jesús. Esa palabra en griego, abogado, es la misma palabra que se utiliza para el Consolador en Juan capítulo 14, que viene de la misma familia, de la misma raíz que la palabra que tenemos ahora delante de nosotros. Dios de toda consolación. En cierta forma se nos está diciendo que este Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es uno que ha sido llamado a nuestro lado para acompañarnos, para ayudarnos en los momentos de aflicción. Él continuamente está con nosotros. Por eso el Señor Jesús, por ejemplo, uno de los nombres que recibió fue el de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, lo que estamos diciendo, lo que estamos sacando de este pasaje, y qué apropiadas y necesarias eran estas palabras por parte del apóstol Pablo al iniciar su carta.
al decirnos que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo quiere que los corintios y nosotros también en el día de hoy recordemos que por muy difícil que sea la situación por la cual podamos estar pasando, por mucho que se prolongue en el tiempo, porque a veces hay situaciones donde pasan los días, las semanas, los meses y los años, y parece como que Dios no escucha nuestra oración. Y Pablo nos quiere recordar que por mucho que se prolongue el tiempo de nuestra aflicción, Dios nos da los recursos necesarios para que podamos soportar, para que podamos resistir en medio de la prueba, por muy dura que ésta sea. El Señor ha prometido que va a estar a nuestro lado. Como decía antes, lo veamos o no lo veamos, Él está a tu lado, hermano y hermana. Él está a tu lado, Él está a mi lado, Él es consciente de lo que estamos viviendo. Y no solamente eso, sino también, como diría el apóstol Pablo, pero en su primera carta, vimos hace ya un tiempo, él decía ahí en ese pasaje que tenéis delante, que nosotros no hemos pasado, bueno, se lo decía a los corintios, esto también es para ti, para mí, no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y podéis confiar en Dios. Hemos cantado antes que su fidelidad es grande. Él es fiel, que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podéis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios os dará también la manera de salir de ella. ¿Para qué? Para que podáis soportarla. Puede que ya tú estés diciendo que el agua te llega al cuello. No te preocupes. El Señor sabe cuánto puedes tú aguantar. Y cuando ya Él vea que no va a ser posible resistir, entonces abrirá esa puerta, esa salida para que podamos superar esa prueba. Esa es la realidad, hermanos. Recuerda, Dios nunca nos va a poner sobre nuestros hombros una carga que Él sabe que tú y yo no podemos llevar. Nunca. Cualquier carga que Él ponga sobre tus hombros o los míos es porque Él sabe que tú y yo vamos a aguantar, que vamos a salir adelante. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos adorar a Dios incluso en medio de la aflicción. Bendito sea el Dios, dice Padre. Y ojalá que también tú y yo, en medio de nuestras circunstancias, podamos elevar esa oración al Señor. Por tanto, en primer lugar, Pablo quiere recordarnos que es posible adorarle a Dios en la aflicción. También quiere recordarnos en este pasaje que la consolación que recibimos de Él nos fortalece a pesar de la aflicción. Dice versículo 4 que Dios, este Dios que ha mencionado hace un momento en el versículo 3, dice que nos consuela en todas, subraya esa palabra, todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo, como ya decíamos la semana anterior, en cierta forma señala una de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Ya vimos algunas de esas razones. Y señalábamos esta que estamos viendo en este versículo, ¿verdad? Y no es otra cosa que el que Dios permita el sufrimiento para capacitarnos a ti y a mí, capacitarnos a la hora de ayudar a otros hermanos, hermanas o amigos o amigas que puedan estar pasando por la misma situación que yo un día pasé y donde experimenté el consuelo de Dios. Es interesante que aquí dice Pablo que nos consuela en todas nuestras
tribulaciones. En algunas versiones dice aflicciones. Es interesante porque la palabra griega que aparece en este pasaje, que se traduce por tribulaciones, es una palabra que significa oprimir, aplastar, presionar. En cierta forma, y aquí en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha, que hay muchos viñedos y se producen muchos caldos, muchos vinos, bueno, ese vino se produce después de haber aplastado la uva para que ésta pueda dar el zumo, ¿verdad? Pues esta es la palabra que Pablo utiliza aquí. Obviamente, Pablo la utiliza para referirse a diferentes situaciones por las cuales puedan pasar los creyentes. Situaciones de presión, de aplastamiento. Ya puede ser por motivos físicos, experimentamos una enfermedad, por ejemplo, pero también Pablo la utiliza para a otros niveles como problemas emocionales, mentales, espirituales. Es interesante, simplemente lo vamos a leer en el próximo capítulo, capítulo 2, versículo 4, Pablo habla de que por la mucha tribulación, está utilizando esa palabra, y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Él está hablando de una presión, de un dolor que había en su corazón debido a una serie de situaciones en la iglesia que llevó a Pablo a escribirles. No está hablando de algo físico. Tú y yo podemos ser presionados por las situaciones de la vida, por ejemplo, unos padres que han criado a sus hijos en los caminos del Señor. Y llega un tiempo donde esos niños y niñas ya han crecido, se convierten en hombres y mujeres y abandonan esos caminos del Señor. Obviamente para los padres, y aquí hay algunos de vosotros que estáis viviendo esa experiencia, como padres que amáis a Dios y deseáis lo mejor para vuestros hijos, el no verles en los caminos del Señor, el saber que si tu hijo, tu hija muere en el día de hoy, va a la eterna perdición, al infierno, eso como padre os causa una opresión terrible, como no podría ser de otra manera. El saber que vuestros hijos no quieren saber de Dios. ¿Y cuántos padres, cuántos de vosotros sabéis perfectamente de lo que estoy hablando? Y a veces cuando Dios permite que pasemos por esas situaciones, evidentemente eso nos afecta a todos los niveles. Por eso se suele decir que después de la presión viene la depresión. Y hay personas que después de haber sido sometidos a una serie de situaciones de diferentes tipos en su vida, llega un momento en que luego ¡plas!, explota. Y luego vienen problemas de lo que hoy se suele llamar problemas de salud mental. Las razones pueden ser variadas, pero esa es la realidad. A veces esas situaciones de aplastamiento nos produce un dolor terrible. Y da igual que seamos cristianos, seguidores de Cristo, como he dicho al principio, esto también lo experimentamos tú y yo, situaciones que se hacen insoportables. Es interesante que en este versículo 4 Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier, dice el texto, en cualquier situación, tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ayer fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y estos días escuchaba en la televisión el testimonio de una mujer que tuvo cáncer de mama. Lo pasó al parecer muy mal. Ya no solamente por la enfermedad en sí, lo que ésta conlleva, sino, por ejemplo, hasta por la situación que vivió en su trabajo. Mucha gente cuando tiene esta enfermedad los echan del trabajo. Y si hay dolor por lo que están pasando, además que ahora yo no pueda enfrentar esta situación económicamente, esto oprime a cualquiera. Y escuchaba a esta mujer como, bueno, obviamente ella en ningún momento
utilizó la expresión gracias a Dios. No la utilizó. Pero yo sabía que si ella se había salvado, porque se había salvado, se había recuperado, es gracias a Dios. Y ella pues se la veía pues feliz por haber pasado ese proceso, pero sobre todo se veía feliz porque ahora ella estaba ayudando a otras mujeres que se encontraban en esa situación. Ella, por haber pasado esa experiencia, podía perfectamente ponerse al lado de otras mujeres que tenían también cáncer de mama. Mira, yo pasé esto, yo viví esto y puedo contarte mi experiencia. Y no cabe duda que para esas mujeres era toda una bendición contar con alguien que ha pasado por el mismo camino. Y en cierta manera, hermanos y hermanas, es esto lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. Claro, enfocado a los creyentes. A veces Dios permite que tú y yo pasemos por situaciones que tú y yo, la mayoría de las veces, no entendemos por qué Dios permite esto en mi vida. Y podemos hacer una de dos cosas: o rebotarnos contra Dios, o aceptar lo que Él me ha enviado y verlo, tomarlo como una oportunidad, como decía antes, para crecer, para madurar. Y cuando tú y yo aceptamos esto de esta manera, no cabe duda que luego estaremos en las mejores condiciones para cuando nos encontremos con un hermano, una hermana, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que está pasando por esa situación que yo pasé y superé. Ahora puedo hablarles y compartirles mi experiencia, y sobre todo desde el punto de vista de un cristiano. Mira, yo fui consolado, el Señor me ayudó de esta manera y sé que puede hacerlo contigo si tú se lo permites. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. El ser consolados por Dios, hermanos y hermanas, nos convierte en canales, instrumentos a través de los cuales Dios quiere bendecir a otras personas. Dios permite el sufrimiento por alguna razón. Y una de ellas es esta, el de luego convertirnos en personas que sepan, ayuden a otros en medio de sus luchas. Es interesante lo que dice Pablo ahí en su carta a los tesalonicenses. Él dice: por lo cual animaos o confortaos, consolaos unos a otros y edificaos, ayudaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Es interesante que en el Nuevo Testamento una y otra vez se le está diciendo a los creyentes, a los cristianos, cuáles son sus responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos responsabilidades los unos hacia los otros. Es interesante que en el Nuevo Testamento hay una palabra griega, una sola palabra que se traduce por unos a otros. En este texto, por ejemplo, que tenemos delante, el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos que animarnos, consolarnos unos a otros, edificarnos, ayudarnos unos a otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2 creo que es. Sobrellevar, es decir, junta tu hombro al lado del hombro del hermano para ayudarle a llevar la carga que él lleva. Saludaos unos a otros. Uno de los mandamientos que más se repite en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Amaos unos a otros, que en cierta forma engloba todo lo que estamos diciendo. Tenemos la responsabilidad, hermanos y hermanas, de animarnos, de ayudarnos, de consolarnos los unos a los otros. Evidentemente, esto implica la necesidad de pasar tiempo unos con otros. La importancia de la vida de iglesia, a pesar de que hayan algunos por ahí que digan que no es necesario reunirnos en los cultos, que no hace falta venir a todos los cultos, con que venga uno suficiente, y dependerá del tiempo, si llueve o hace calor, porque si no me quedo en mi casa que estoy mucho mejor, y como todo me lo ponen en la televisión, en el YouTube, y ahí lo puedes ver todo bien, perfecto. ¿Para qué voy a venir aquí? No tiene ninguna importancia. Bueno, así hablan algunos. ¿Y quién te va a dar un abrazo? ¿Quién te va a dar un beso? Un apretón de manos. ¿Quién va a mostrar interés por ti? Es verdad que a veces viniendo, congregándonos, a veces esto no lo recibimos. Es terrible, terrible. A mí es que
lo confieso. Tengo una espina ahí, ¿no? Yo lo paso fatal. Lo paso fatal cuando veo personas, sobre todo personas nuevas, que vienen por primera vez o han venido en pocas ocasiones. ¿Cómo vienen aquí? Se sientan en un banco, se van y prácticamente nadie se ha acercado a ellos para saludarles. Eso ocurre aquí. Ocurre en otras iglesias también. Mi esposa y yo, cuando tenemos momentos de vacaciones y vamos a otras iglesias de visita, en plan incógnita, hemos estado en muchas iglesias donde hemos entrado y nos hemos ido y nadie nos ha saludado. Eso ocurre en otros lugares, ya lo sé, pero a mí me preocupa la iglesia en la cual el Señor me ha puesto. Hermanos y hermanas, tenemos que preocuparnos los unos por los otros, incluso por esas personas que no conocemos. En los últimos tiempos el Señor nos está enviando a hermanos y hermanas de otros países. Acércate a ellos, salúdales, pregúntales cómo se llaman, si tienen alguna necesidad, porque muchos de ellos dejan sus países, como decíamos el jueves, su cultura, su familia, se van sí a España, pero España, aunque hablemos más o menos el mismo idioma, no es el mismo idioma, no es la misma cultura. Hay tantas diferencias y ellos necesitan, sobre todo nuestros hermanos, que puedan ver en nosotros que somos una familia, que es un término que utiliza el apóstol Pablo para hablar de los creyentes. Somos una familia, la familia de Dios, independientemente de dónde vengamos. Y poder acercarnos a estas personas o a los hermanos que son de toda la vida. Y no solamente preguntarle cómo estás, cómo te ha ido esta semana, sino mucho más importante que esa pregunta es el quedarnos para escuchar la respuesta. Oye, ¿cómo estás? Y luego me quedo un momento ahí y escucho a ver. A mí me ha sucedido más de una ocasión que yo le he preguntado a alguien, ¿cómo estás? Yo, estoy bien. Le vuelvo a mirar y le digo, te he preguntado cómo estás. Y ponerse a llorar, a llorar, a llorar. Claro. Algo pasaba. Yo no soy adivino, pero evidentemente sí sé que a veces no es fácil abrirse a otras personas. No es necesario contarlo todo, pero sí al menos esos detalles, esas cosas que nos están preocupando. Si yo no tengo trabajo, ¿por qué no decirlo? Hermanos, hermanas, orad por mí. No tengo trabajo y en mi casa se come todos los días y hay que pagar la luz y el agua y el gas. Y qué importante es que al menos, si no todos, algunos podamos conocer estas realidades para que en la medida de nuestras posibilidades ayudar a estas personas. Qué importante es esto, ¿verdad? El poder conocernos. Pablo no solamente habla de ese consuelo que podemos recibir a pesar de la aflicción, también nos recuerda que tú y yo como cristianos participamos de los sufrimientos de Cristo. Qué fuerte es esto, ¿eh? Lo que dice el versículo 5, pues así como, la Reina Valera del 60 dice versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice la Nueva Versión Internacional, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, es lo mismo pero con otras palabras, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Es importante, hermanos y hermanas, recordar que cuando Pablo habla aquí de que el creyente participa en el sufrimiento de Cristo, esto no debemos entenderlo como que tú y yo experimentamos el mismo sufrimiento que padeció Jesús la noche en que fue entregado en el huerto de Getsemaní, ni tampoco el sufrimiento que Él experimentó estando en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar. No se refiere a esto. Obviamente lo que padeció Jesús
de manera vicaria. Ese sufrimiento es intransferible, irrepetible. Pablo se está refiriendo a esa clase de sufrimiento que los cristianos padecen por causa de su obediencia al Señor. Por causa de nuestra fidelidad a Él, vamos a experimentar sufrimiento. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, Él experimentó el sufrimiento por ser fiel a la misión que se le había encomendado. Y de igual manera, todos aquellos que queramos ser fieles al Señor, vamos a experimentar, vamos a participar de los sufrimientos de Cristo. Una y otra vez esto se nos recuerda en el Nuevo Testamento. Es necesario, decía Pablo y Bernabé, después de acabar su primer viaje misionero allí en Hechos capítulo 14, pasaron por las mismas iglesias que habían establecido y para animarles, fijaos, para animar a estas iglesias le dijeron: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Es necesario? Bueno, esto es lo que dice el texto bíblico. Y si somos hijos, dice Pablo a los romanos, si somos hijos, ahora también compartimos los sufrimientos para compartir también su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 17. En cierta forma el apóstol Pedro expresó esto de otra manera. Fijaos, él decía en su primera carta: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hermanos y hermanas, si tú y yo queremos participar de la gloria de Cristo cuando éste venga, debemos también participar de su sufrimiento. El sufrimiento que viene añadido por seguirle a Él. Los cristianos no somos inmunes al dolor, a la aflicción por ser cristianos. Más bien, a veces Dios permite que no solamente experimentemos sufrimientos, sino que estos sean abundantes. Es lo que dice el texto, este versículo 5 que estamos viendo. Pero, fijaos lo que dice el texto, ¿vale? Son abundantes los sufrimientos, ¿vale? Pero nos dice también que recibiremos abundante consolación. Que si comparamos el sufrimiento con la consolación de Dios, evidentemente este último, la consolación, tiene un peso mucho mayor. Dice en nuestro texto, en el capítulo 4, un poquito más adelante, que veremos en su momento, capítulo 4, versículo 17, dice Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce. Esa palabra, hermanos, para mí es clave. Produce. Lo que Dios permite en nuestra vida tiene el propósito de producir algo bueno en nosotros. Es lo que diría el apóstol Santiago con otras palabras en capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia en este caso, produce. Dios quiere, evidentemente, a través de nuestro sufrimiento, producir una serie de cosas en nuestra vida que nos lleve a parecernos más a su Hijo Cristo Jesús. Decía también Pablo en Romanos capítulo 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Es cierto, hermanos y hermanas, que el sufrimiento, la aflicción en la vida de un creyente es una realidad. Ahora, como decía un autor, ninguna prueba es tan grande
que saque al cristiano del reino del consuelo de Dios. O en esa frase con la que introducía Marta López el artículo último que tenemos en la página web, unas palabras de una creyente llamada Bexy ten Boom, que quizás no es tan conocida como su hermana Corrie, ¿verdad?, por los libros que ella escribió, pero esta hermana que murió en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ella dijo: no hay hoyo tan profundo que el amor del Señor no pueda alcanzar. Da igual cuáles sean tus circunstancias, da igual el sufrimiento por el cual tú puedas estar pasando, incluso si ese sufrimiento es abundante. La palabra de Dios me recuerda a mí, que la gracia de Dios es mucho más abundante, que su consuelo es mucho más abundante. Por tanto, el apóstol Pablo, una vez después de habernos recordado que también estamos participando de los sufrimientos de Cristo, termina recordándonos que la aflicción repercute en la comunión. La comunión tiene que fortalecerse cuando pasamos por circunstancias difíciles. Versículos 6 y 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Dice otra versión en este versículo 6, si nos toca sufrir, es para que redunde en consuelo y salvación vuestra. Evidentemente, hermanos y hermanas, cuando Pablo utiliza estas palabras, él no está queriendo decir que el sufrimiento puede darnos la salvación. No tenemos que entender las palabras de Pablo de esta manera. Sabemos que somos salvos solo por la gracia de Dios, por medio de la fe en su Hijo Cristo Jesús. Pero aunque esto es cierto, también es cierto, por lo que sacamos de este pasaje, que Dios puede utilizar nuestro sufrimiento para que otros, al ver cómo llevamos nosotros esa situación, puedan conocer a Dios y ser salvos. Recuerdo a una persona que trabajaba en una agencia de seguros. No era creyente. Ella había visto muchos cultos evangélicos. Por su trabajo tenía que acompañar a los familiares. Y una vez me dijo, mira, yo no creo en este Dios tuyo, pero reconozco que me impresiona ver cómo vosotros enfrentáis la muerte. ¿Cómo tratáis este asunto? Ella había visto muchos entierros, mucha gente destrozada, pero al contemplar a los creyentes, como también evidentemente lloramos, nos entristecemos, pero evidentemente es diferente a cómo lo hace aquella gente que no conoce a Cristo. Y esta mujer estaba viendo eso, lo cual le estaba impactando en su vida. Yo no sé si ella llegó un día a entregar su corazón a Jesús, pero no cabe duda que cuando Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, cuando Él nos consuela y nosotros salimos probados con éxito de esa prueba, eso va a ser de testimonio para que otras personas puedan conocer a Jesucristo. Lo cierto es que la forma en que gestionamos nuestro dolor puede beneficiar no solamente a los no creyentes, sino también a los propios creyentes. Por eso Pablo termina nuestro texto, versículo 7, diciendo que nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes, compañeros de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Evidentemente Pablo no estaba diciendo que todos vamos a experimentar la misma clase de sufrimiento en nuestra vida aquí en este lado de la eternidad. No. Esto puede variar. Él habla de que somos compañeros, pero evidentemente Pablo está recordándonos que
Como creyentes pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, la Iglesia, y que estamos llamados a tener comunión los unos con los otros. Que los creyentes, dice Pablo en su primera carta, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 26, 25 y 26, Pablo decía que los creyentes se tienen que preocupar los unos por los otros, de tal manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno si esto fuera una realidad en nuestro mundo evangélico. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas y amigos, para concluir, vamos a tener que enfrentarnos un día a las dificultades, circunstancias que no cabe duda que van a presionarnos mucho, ya sea por desprecio de los compañeros, que vivamos momentos de duda, de temor, de incertidumbre. Como cristianos sabemos que vamos a experimentar todas estas cosas. El mismo apóstol Pablo fue un hombre que experimentó todas estas cosas. Lo pasó mal. Hubo un momento en que él se desanimó, quizás incluso pensó en tirar la toalla. Cuando estuvo en Corinto, estuvo 1 año y medio, lo vimos en su momento en Hechos capítulo 18. Él quiso dejarlo, estaba desanimado, hasta que el Señor le habló y le dijo: Pablo, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y de igual manera, hermanos y hermanas, el Señor ha prometido que va a estar contigo y conmigo por siempre, independientemente de cuáles sean las situaciones que hemos vivido. Pero sobre todo, lo más importante es recordar que el Señor Jesús, y ahora mismo dentro de un momento lo vamos a ver a través de estos símbolos, el Señor Jesús entiende mejor que nadie lo que tú estás pasando. Él conoce a la perfección tu situación. ¿Por qué? Porque Él padeció lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Fijaos lo que dice ahí el autor de la epístola a los Hebreos. Dice que para eso tenía que hacerse igual, hablando del Señor Jesús, igual en todo a sus hermanos, a ti y a mí. ¿Para qué? Para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y misericordioso en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y fijaos lo que dice el versículo 18, precisamente porque Él mismo fue puesto a prueba, se refiere a Jesús, porque Él mismo fue puesto a prueba y soportó el sufrimiento, puede ahora ayudar a quienes están siendo probados. ¿Tú estás siendo probado? ¿Tú estás pasando por la tribulación, por la aflicción? ¿Hay algo en tu vida, hermano y hermana, que te está presionando hasta el punto de que ya no puedes respirar? Jesús de Nazaret en esta mañana te recuerda que Él está a tu lado, que Él experimentó el sufrimiento como nadie jamás lo ha experimentado. Y porque Él sabe lo que tú estás pasando, Él puede ahora ponerse a tu lado para ayudarte, para consolarte. ¿Vas a confiar hoy en Jesús? Vamos a coger todas nuestras ansiedades y llevárselas a Él y decirle: Señor, hasta ahora yo había llevado este peso, esta carga que me estaba oprimiendo, pero en el día de hoy quiero agarrarme a tus promesas, las cuales dicen: echad sobre Él vuestras cargas, vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. En esta mañana Jesús quiere hacer esto, si tú y yo se lo permitimos. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.